no sé. Bueno, es que parece que la compañera tiene todavía problemas. ¿Me escuchan? Sí. Buenas tardes, maestro. Somos el equipo 4 y vamos a hablar de la interpretación de las leyes fiscales. A ver, adelante. Yo les voy a hablar sobre la interpretación de normas jurídicas. Interpretar implica explicar o aclarar el sentido de una cosa. En este caso, interpretar una norma jurídica pues es indagar cuál es el sentido y alcance de la misma. Cuando el texto de una norma no se entiende de manera inmediata su sentido o contenido, se interpreta la ley o norma cuando se busca esclarecer o desempeñar su sentido. La forma de interpretar una norma es establecer su sentido o alcance cuando ésta no se aclara, tuviese diferentes significados o sea necesario establecer el alcance por contradicciones o vacíos o de otras disposiciones. Cuando la norma tributaria no es clara, se contradice o existen vacíos, es necesaria su interpretación. Siguiente. Las interpretaciones realizadas por la Administración Pública al aplicar las leyes, por el Poder Judicial, así como las realizadas por el propio Poder Legislativo, sí tienen la capacidad de establecer el sentido y alcance de las normas. La Administración Pública actualmente se discute si en efecto realiza una interpretación de las normas o si solo las aplica. El Poder Legislativo se le reconoce la facultad de interpretar las leyes. Dicha interpretación se denomina auténtica. Y en el Poder Judicial es conocido como el intérprete por excelencia de las normas, especialmente a través de sus tesis y jurisprudencias, en donde establece el contenido y alcance que debe atribuirse a las disposiciones jurídicas. Ahora yo les voy a comentar sobre los métodos de interpretación de las leyes fiscales, de las normas jurídicas. ¿Cómo se interpretan? ¿Qué métodos se siguen en la interpretación? ¿Cuándo hay necesidad de encontrar el sentido? Ver un poquito. Si no tienes problema con tu cámara, déjate ver, Clara. Adelante, adelante. Gracias. Es el método gramatical o literal. Este método tiene un sentido literal o gramatical de las palabras empleadas en la expresión de la norma jurídica, es decir, se atiende exclusivamente al significado gramatical de las palabras. Sí, pero yo digo banco. Y las palabras siempre son rebasadas por los hechos, ¿no? Y banco puede ser un banco de arena, un banco para sentarse, un banco donde hay dinero, y solo dice banco. Todos los bancos pagan el 10% de impuesto al valor agregado. Ah, caray. Adelante. Sí, y hay muchas palabras, como menciona, que en la ley que no son realmente entendibles, por ejemplo, cuando dicen y de los demás ingresos o lo que esté estrictamente indispensable, por ejemplo. Eso se puede interpretar como que para el contribuyente pues sí es estrictamente indispensable, pero tal vez para el SAT no lo sea. El método lógico o conceptual. Además del análisis gramatical de la norma, busca el verdadero sentido utilizando los razonamientos de la lógica. Así se establecen premisas cuyas conclusiones son las bases de la interpretación. Y ahí es de la palabra banco, ¿no? Ajá, y por ejemplo, pues también a veces la ley busca conceptualizar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo,
Ah, eso que mencionaba anterior, que es realmente estrictamente indispensable para el negocio, que está íntimamente relacionado con la actividad, que si no se gastara, pues no se podrían realizar esas actividades. Siguiente, por favor. Y bueno, también tenemos el método histórico o evolutivo. Su punto de partida es el contexto histórico que surge la norma, en que surge la norma, perdón. Se busca el sentido de la norma acudiendo a la forma en que los distintos legisladores regularon las instituciones jurídicas. Se investigan antecedentes, necesidades y circunstancias que dieron origen y evolución a las normas, tales como condiciones de época, debates legislativos y exposición de motivos para conocer la voluntad del legislador. Como lo comentaba usted anteriormente sobre el impuesto sobre las ventanas, o sea, lo analizaron y se dieron cuenta que no tenía como una base jurídica, o sea, que no dependía del ingreso de las personas el tener las ventanas en su casa, por ejemplo. Entonces, pues este método analiza la historia de esos impuestos. El método sistemático es sistemático ya que busca el sentido de la norma atendiendo al conjunto de normas del que forma parte. Se relacionan las diversas disposiciones de un mismo cuerpo normativo para que surjan su armonía, pues se consideran las distintas disposiciones como parte de un todo. Con la ley del IVA, la ley del ISR, la ley del IEPS, salud, es el conjunto salud de todo el sistema tributario mexicano, por ejemplo. Y hasta aquí sería mi exposición. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Voy yo, profesor. A mí me tocó lo que es la interpretación de las normas fiscales. Estas como tal hacen referencia al artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, el cual establece las disposiciones fiscales, se establecen cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y las sanciones. Estas son de aplicación estricta. Se considera que se establecen cargas a los particulares, las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Órale, aquí, Sonia, perdóname. Sí. Otro tema como los 10 mandamientos, ¿va? En el tema de interpretación de las normas fiscales hay 1000 cosas que decir. Ya lo dijo la compañera Clara. Hay muchas formas de interpretar, desde el origen, de quien las hizo, qué intención tenía, del que las aprobó, con qué intención las aprobó, el que las aplica, cómo las interpreta, el que las sufre, como el contribuyente, cómo las interpreta, los jueces, los que son expertos en un área como la doctrina, etcétera, ¿no? Que si exegética, etcétera. Pero lo cierto es que tratándose de normas fiscales, son de aplicación estricta. Y de aplicación estricta dice, cuando se refieren al sujeto, o sea, ¿quién paga? Objeto, ¿sobre qué paga? Base de la actividad, sobre qué parte se paga y luego cuánto paga, tasa o tarifa. Ahí nada que estamos inventando, ¿eh? Ahí o la ley es específica o no estoy obligado a pagar. Esa es la reflexión más importante que podemos tener de la interpretación de normas fiscales. Adelante, por favor, Sonia. Gracias, profesor.
Bueno, como tal, otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. A falta de dichas normas fiscales expresas, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal. Para aplicar una norma jurídica en materia fiscal, se debe verificar si se trata de una norma sobre los elementos de los impuestos o demás contribuciones. Estas serán de aplicación estricta aquellas normas que establezcan como tal cargas o obligaciones a los particulares, los que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, perdón. Excepciones a las obligaciones fiscales. Por ejemplo, aquí se establecen excepciones. Si es que yo me parezco, también... es que mi abuelo está exento y yo si me pongo una barbita ya parezco abuelo. No, espérame, es para los abuelos, no es para los que están en proceso de ser abuelo. Por cierto, hoy es día del abuelo. Adelante. Sí, están también las infracciones y sanciones que también están establecidas en la propia ley y pues como tal también son de aplicación estricta, profesor. Sí, claro. Nada de que te multo a tanteo, ¿no? Te pareces Así es. Y también marchas. No, imagínate. Entonces... Sí, es de acuerdo a lo que está establecido. Tiene que ser muy preciso. Yo creo que tú lo vives mucho allá donde estás, ¿no, Sonia? De hecho, sí. Sí, como tal, cuando me toca algún caso, pues de que se cometa alguna infracción, tengo que ver con qué artículo se relaciona para aplicarle la sanción y es en base a eso como se establecen las infracciones y las sanciones, no es lo que a mi criterio parezca. Sí, tiene que haber mucha precisión, ¿no? De aplicación estricta, ese es el tema. Adelante, por favor. Siguiente, por favor. Órale. Aquellas disposiciones o normas que no se refieran a lo anterior mencionado se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación. Como tal, existe un método de interpretación especial o que no existe posibilidad de interpretación. Para las disposiciones fiscales que establezcan cargas, señalan excepciones y fingen interpretaciones y sanciones, infracciones, y sanciones. Sin embargo, para conocer el sentido y alcance del artículo de referencia, debemos acudir a la interpretación del Poder Judicial. El artículo 5 del Código Fiscal de la Federación nos habla de la aplicación estricta y no de un método de interpretación, por lo que el Poder Judicial ha concluido que se puede aplicar cualquier método de interpretación fiscal, aun tratándose de normas que establezcan cargas, excepciones, obligaciones, infracciones o sanciones, como se advierte. ¿Es un exceso? ¿O qué opinan los abogados de este grupo? ¿Nada? Sí. Adelante, Sonia. Gracias, profesor. El hecho de que el legislador haya establecido que las disposiciones fiscales que prevén elementos esenciales, como lo son el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de una contribución y las excepciones a esta, son de aplicación estricta. No significa que el intérprete no pueda acudir a los diversos métodos que permiten conocer la verdadera intención del creador de aquellas disposiciones, cuando de su análisis literal, en virtud de las palabras utilizadas, sean técnicas o de uso común. Se genera incertidumbre sobre su significado, ya que el efecto de lo ordenado por el poder legislador es obligar a aquel a que realice la aplicación estricta de la respectiva hipótesis jurídica única y exclusivamente a las situaciones de hecho que coincidan con lo previsto en ella, una vez desentrañado su alcance. Siguiente, por favor. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? No sé. No sé. No se oye bien. ¿Sí me escuchan?
Sí, ya. Ya no. ¿Me escuchan? Sí, ya. Perfecto. Bueno, en las reflexiones podemos hablar que el Poder Judicial ha señalado que para la interpretación de las normas que establecen cargas, excepciones a obligaciones, infracciones y sanciones, se debe partir del texto literal de la norma, lo que no implica que esté prohibido los métodos de interpretación reconocidos por la ciencia. En cuanto a la aplicación estricta, el Poder Judicial señala que se trata... ¿Sí me escuchan? Ratito sí. Ahorita no. Se te corta. Es que como que bloqueas el sonido. No se oye. No se escucha. Ahora sí. En cuanto a la aplicación estricta, es que se me hace que no puedo activar la cámara y el micrófono al mismo tiempo. Está bien. En cuanto a la aplicación estricta, el Poder Judicial señala que se trata de obligar la aplicación a las normas única y exclusivamente a las hipótesis jurídicas y a las situaciones de hecho que coincidan con lo previsto en la norma. Una vez que se determine su alcance, las normas que establecen cargas, excepciones a obligaciones, infracciones o sanciones no pueden aplicarse a casos análogos o similares. Sin embargo, sí pueden interpretarse conforme a los distintos métodos de interpretación. De acuerdo. Adelante. ¿Me escuchan? Ahora sí. Por lo que, al igual que otras materias, las normas fiscales pueden interpretarse conforme a los distintos métodos de interpretación. No obstante, cuando se trate de normas que establezcan cargas, excepciones a las cargas, infracciones y sanciones, se debe partir de la interpretación literal de la norma y su aplicación debe ser estricta. Solo a las hipótesis que coincidan con lo señalado en la norma, sin que puedan haber aplicación a casos similares y sin que las hipótesis puedan ampliarse o restringirse. Pues a manera de conclusión, la interpretación... ¿Cómo? Es la mía, no sé, es la mía. Ok. Ya a manera, bueno, sí, efectivamente, a manera de conclusión, bueno, la interpretación de todo este tipo de normas jurídicas solo nos habla de que se deben establecer el significado y alcance de estas normas, y estas se deben de encontrar en los distintos ordenamientos o leyes jurídicas del país. Existen distintos métodos para la interpretación de estas normas. Entre estos está, como ya lo comentó mi compañera Clara, gramatical, literal, lógico o conceptual, histórico o evolutivo y el sistemático. Estas normas fiscales pueden interpretarse conforme a los distintos métodos de interpretación. No obstante, cuando se trata de este tipo de normas y se establecen las cargas, así como las excepciones y infracciones y sanciones, se debe partir del texto literal y su aplicación debe ser totalmente estricta. Pues por nuestra parte sería todo. Intentamos ser lo más concisos posible.